Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Impresión Arte. Impresionante. El video del día de hoy tocará una temática muy interesante y buscaré dar respuesta a una pregunta muy repetitiva que me han hecho aquí en los comentarios. Y la pregunta es más o menos así: ¿es realmente un negocio rentable el comprar o el invertir en un plotter de corte y comenzar a hacer trabajos de corte de vinil y ese tipo de estampados? Aquí en este video te voy a llevar en todo el proceso que hacemos nosotros para hacer un estampado, es decir, te voy a mostrar cómo hago el diseño en la computadora, lo convierto para el software de corte, te voy a dar unos tips y algunos consejos con respecto al software, te voy a mostrar mi plotter de corte, algunos ajustes que les hago, vamos a hablar sobre viniles y lo más importante, les voy a mostrar todo el proceso. Así que si tú estás pensando en invertir en uno de estos negocios o comprar uno de estos aparatos, quédate porque seguramente encontrarás las respuestas a muchas dudas que puedas llegar a tener. Al final del video les voy a dar mi opinión personal con respecto a cómo me ha ido a mí desde que compré este plotter, si realmente lo recomiendo para que tú inviertas y comiences con tu negocio de rótulos o tu negocio de estampados de vinil y hacer todo ese tipo de trabajos. Así que sin más ni más y para no hacerla más larga, vamos a comenzar. ¡Fua! Muy seguramente me van a preguntar en el video qué plotter utilizo. Bueno, este es el plotter que utilizo, es de la marca STM Robotics y ahí van a ver el modelo, que es el 721, ¿vale? Modelo 721. Lo único que se ha desgastado es la navaja, que se la hemos tenido que cambiar varias veces, y este botoncito de aquí que ya de tanto presionarlo, de tanto uso, se van desgastando, pero fuera de ahí la verdad es que el plotter me ha ayudado bastante. Estos plotter de corte hay en diferentes tamaños, es decir, hay unos muy grandes. Este tamaño ya entra como un plotter de uso industrial. Hay unos plotter más pequeños, por ejemplo los de la marca Cameo, que son unos plottercitos de como de 30 centímetros, son más pequeños, son más económicos que este, y esos también te funcionan muy bien si estás pensando iniciar con tu negocio o estás pensando invertir en un plotter. Si no tienes mucho presupuesto, esos plotters son los más ideales porque no son tan caros, al final de cuentas dan muy buenos resultados. Aquí tiene una barra de centímetros, espero la podamos ver, y aquí me tiene cuánto es el máximo que puedo soportar yo en el ancho del vinil. 70 centímetros es lo máximo que puedo cortar en vinil, o 28 pulgadas, aunque yo generalmente utilizo viniles que miden 50 centímetros. Es muy importante tener este conocimiento porque cuando creamos el archivo base, donde vamos a empezar a hacer nuestra área de trabajo, es importante saber el ancho que tenemos en nuestro vinil, porque hay viniles que son de 30 centímetros, que son así no tan anchos, hay viniles de 40, hay viniles de 50, de 60, 70, inclusive hay viniles de 1.20, más grandes. Cuando yo voy a comprar mi vinil, no puedo pedir un vinil más grande de 70, aunque yo la verdad los viniles de 70 nunca los he utilizado, siempre he utilizado estos de 50 centímetros de ancho. Ya una vez que tenemos en mente que son 50 centímetros de ancho, ahora sí, vámonos para la computadora. Acá aprovecho también para comentarles que en cuanto a los software que se utilizan o los programas de computadora que se utilizan para crear dichos diseños, hay muchos en el mercado, es decir, hay muchos diferentes. Yo en este caso siempre utilizo Photoshop porque generalmente escojo diseños que no lleven tanto grado de dificultad. Conozco muchas personas en el medio que hacen diseños donde van poniendo color tras color tras color tras color, que es un trabajo un poquito más delicado y lleva una separación más específica a la hora de separar los colores para poderlos ir cortando en los viniles y poderlos ir montando y estampando. Es mucha técnica. Hay personas que se dedican 100% a esto. En este caso yo utilizo Photoshop porque, como les comento, son trabajos sencillos. Ahorita nos vamos a mover a la computadora porque les voy a enseñar allá generalmente qué es lo que hago y cómo preparo un diseño antes de mandarlo al software de corte y comenzar a plotearlo y cortarlo, ¿vale? Vamos a ver todo el proceso, así que vámonos a la computadora. Ya estamos aquí en nuestro programa de edición, en este caso Photoshop, pero como les comenté antes, se puede utilizar muchos otros programas diferentes. En este caso yo utilizo Photoshop porque es con el que mejor me acomodo y es con el que voy a mostrar el ejemplo. Antes de crear el archivo nuevo, necesito comentarles que para que mis documentos que yo creo en Photoshop se puedan comunicar bien con el software de edición, yo necesito crear los documentos en píxeles, pero como las medidas de diseño, mi medida de vinil, todo está en centímetros, en este caso voy a tener que utilizar un convertidor y este convertidor lo voy a usar con el objetivo de poder saber cuántos píxeles le voy a dar a mi molde base. Ahorita conforme vayamos trabajando van a ir entendiendo este tema. Para hacer esto es algo muy sencillo, simplemente tenemos que venir aquí al buscador de Google y pedirle que nos abra un convertidor de centímetros a píxeles. La primera opción es la que yo voy a utilizar. Le voy a decir que necesito convertir centímetro a píxel. Algo que les quiero comentar aquí es de que no es lo mismo convertir 10 centímetros, por ejemplo, cuadrados a una resolución de 300 dpi que convertir
convertir esos mismos 10 centímetros a una resolución de 72 dpi o etcétera, etcétera. Dependiendo los dpi, es el tamaño que nos va a marcar en píxeles. Ahorita vamos a hacer el ejemplo. En este caso, yo tengo 50 centímetros de ancho, que es lo que mide mi vinil, y de altura yo le quiero dar lo que es un largo tamaño carta. El tamaño carta de largo mide 27.9 centímetros. Nos voy a trabajar con 50 centímetros de ancho para aprovechar todo el vinil, pero no quiero aprovechar todo el hondo del vinil, entonces lo voy a trabajar a 27.9. Vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros hacemos esa conversión a 300 dpi. Aquí le decimos calcular y nos está diciendo que nosotros tendríamos que crear un archivo con una anchura en píxeles de 5906 píxeles por 3295. ¿Qué pasaría si lo convierto a 50 dpi? Como se dieron cuenta, bajó de 3000 y 5000 a 1600 y 2900. Yo en este caso tengo que utilizar la opción de 72 dpi y de esta manera lo voy a calcular. 50 centímetros de ancho por 27.9 centímetros de profundo en una resolución de 72 dpi, a mí me da un resultado de 1417 por 791, que es esto lo que voy a utilizar. Entonces voy a venir aquí y le voy a decir que quiero crear un documento nuevo en píxeles. Recuerden, en píxeles 1417 píxeles por 791 en RGB, y la resolución la queremos a 72 dpi y ya nos creó lo que es este documento. Esto vendría representando lo que es nuestro vinil de 50 centímetros de ancho por un tamaño carta en profundidad. Aquí es donde vamos a trabajar. Aquí vamos a comenzar a agregar las imágenes o los diseños o lo que sea que vayamos a crear, ¿vale? En este caso yo voy a crear algo con estos diseños de Zelda, del videojuego de Zelda, así que los voy a abrir todos. Acá es importante que sepamos que cuando nosotros trabajamos diseños para plotter de corte tienen que estar en PNG. ¿Qué significa que tienen que estar en PNG? Es decir, que no tengan fondo. En este caso, por ejemplo, este no es un diseño en PNG porque tiene un fondo blanco. Bueno, primero vamos a sacar ventanitas flotantes. Todos los diseños los voy a flotar. Simplemente lo que voy a hacer pues es irlos agregando aquí, que voy a agregar este ya no lo ocupo, lo voy a cerrar. Voy a agregar este de Zelda, lo voy a pasar para acá. Y por último este. Listo, vamos a ocultarlos todos, menos el que se supone que no está en PNG, que es este. Antes que todo, pues lo voy a reducir de tamaño. Lo voy a hacer que quepa ahí adentro. Para convertirlo en PNG, en este caso, como tiene más o menos buena resolución el diseño, digo, no es la mejor resolución, pero tampoco es la peor resolución. Simplemente pues le voy a decir selección, gama de colores. Voy a seleccionar el color blanco al 100% y le voy a dar con la letra de delete o de borrar. Y como pueden ver, pues ya el diseño ya no lo dejó en PNG. Vamos a empezar a acomodar nuestro diseño porque ya lo tenemos. Ya nada más le vamos a dar tamaño y vamos a aprovechar todo. Más o menos así. Esta la voy a poner en playera de hombre y esta la voy a poner en playera de mujer. Quiero aprovechar estos huecos que están aquí, así que voy a hacer una Z más pequeña. A esta simplemente lo que voy a hacer es sacarle una copia y esa copia nada más lo que voy a hacer es que la voy a hacer más pequeña de manera que quepa aquí. Vamos a eliminar lo que vendría siendo esta rosa porque está muy finito y para que el plotter de corte nos haga eso tan fino a veces le cuesta un poquito de trabajo. También a veces necesitamos un vinil especial que se conoce como vinil para detalle, que es un vinil que te permite hacer ese tipo de detallitos más finitos, y yo no cuento con ese vinil. La verdad es que casi no lo utilizo. Yo utilizo el vinil regular, entonces hacer ese tipo de detalles va a ser algo complicado. Por eso mismo desde ahorita los voy a borrar y voy a dejar nada más las partes más lógicas de la espada, algo así más o menos. Ahora ya nada más voy a limpiar la imagen de estos puntitos que tiene aquí. No quiero que el plotter los identifique y los vaya a intentar cortar porque simple y sencillamente no los va a cortar. Están muy finitos y yo creo que ahí no va a tener problema y lo va a cortar sin problema. Entonces la espada pequeña le voy a sacar una copia y la voy a poner acá abajo para que me la corte dos veces. Bien, estas dos Z las voy a poner en la espalda de la playera y la Z grande la voy a poner en el frente de la de hombre y esta de acá en la de mujer. Esto es para intentar utilizar todo el vinil y aprovecharlo un poquito mejor, pero todavía no sabemos muy bien si sí va a ser posible o no va a ser posible hasta que no lo mandemos a cortar. Acuérdense guardar el diseño en PNG. ¿Qué significa PNG? Que no vaya a tener fondo, así que vamos a guardarlo y aquí están las opciones como GIF, JPG, PNG 8. Yo lo voy a guardar como PNG 24, medida que está todo, le vamos a dar en
guardar. Ahora también voy a venir aquí y le voy a decir en archivo, guardar como. En este caso lo estoy guardando en un archivo de Photoshop que vendría siendo el PSD. Por si necesito hacerle unas modificaciones, regresar, ajustar algo, aquí tengo el archivo donde hice el diseño. Entonces, esto es lo que generalmente hago cuando voy a crear un diseño para mandarlo a plotear y a cortar. Es como el primer paso, es venir a la computadora, crear el PNG, crear el molde base, en este caso en píxeles y todo. Ya les enseñé el primer proceso, espero haya sido interesante y breve. Ahora vámonos para el software de edición porque les voy a enseñar los preparativos que le hago allí, algunos tipsitos por ahí para que nos trabaje un poquito mejor el plotter y ya les voy a enseñar cómo corta el plotter y todo ese rollo, ¿vale? Vamos a seguir con el proceso. Continuamos. Una de las ventajas de hacer este tipo de diseños, como se dieron cuenta, es que pese a que las imágenes que tenía no tenían como que la mejor calidad o la mejor resolución, no fue tan necesario como que vectorizar los diseños. Estaban algo pixelados, pero más sin embargo funcionarán. A diferencia de que si yo hubiera querido hacer esos diseños en un estampado de sublimación, por ejemplo, o serigrafía, un positivo para serigrafía, muy posiblemente sí hubiera tenido que trabajar un poquito más los diseños, que quedaran mejor recortados, o posiblemente también hacerles un vectorizado. ¿Qué es un vectorizado? Pues que no se vea como mordido, pixelados, que quede finito, pero en este caso, para hacer un diseño que se va a mandar a hacer en un plotter de corte, como se dieron cuenta, no era tan necesario que el diseño estuviera tan definido o que tuviera la mejor calidad. Es una de las ventajas que he encontrado en este negocio de tener un plotter de corte y hacer corte de vinil, y esto es que no tengo que tener el diseño tan finito. Es una de sus ventajas, así que bueno, vamos a seguir con el proceso. Bueno, en este caso yo utilizo este software que se llama Flexi Starter, que es generalmente el software que utilizo cuando mando a cortar. Ahora que me he metido a la página de Flexi me he dado cuenta que ya te lo venden como por mensualidades, o sea, tienes que pagar cada mes para poder utilizar el software. En este caso, cuando compré el plotter me ofrecieron este software ya con la llave de por vida. Y bueno, resulta que es un software muy completo, tiene para hacer muchos diferentes tipos de trabajos. Yo la verdad no le doy un super uso, yo es muy sencillo lo que lo utilizo, aunque sus herramientas de este lado y sus herramientas que tiene aquí arriba son muy sencillas, muy fáciles de entender. Aquí lo que tenemos que hacer simplemente es ir a archivo y decirle abrir, y buscando obviamente en la USB que acabo de traer, que fue donde guardé el documento, y decirle abrir. Y como pueden ver ya lo tenemos allí. Para que lo identifique y lo comience a cortar, vamos a seleccionar el diseño y le vamos a decir en efectos y le vamos a decir corte de troqueles. Aquí en corte de troqueles me abre esta ventanita que está aquí, y esta ventanita yo simplemente le tengo que poner aquí en 0, o sea, le pongo en 0 para que me lo corte lo más pegadito que se pueda, tomando en cuenta que traigo unos detalles muy finos. Está seleccionado esta que dice con hoyos. Es muy importante que esté seleccionada esta, porque si no la parte de adentro de las letras y los hoyitos que están adentro no me los va a cortar. Ya le doy aquí una palomita y ya me creó un contorno todo alrededor del diseño, que es conforme se va a ir aventando el corte. Ya una vez hecho esto, le voy a dar aquí donde está este botoncito que es como una navaja, y le voy a decir cortar. Ya una vez que le doy ahí en la pestaña de cortar, como pueden ver, me puso de esa manera el diseño. Yo lo voy a voltear aquí con este, lo voy a acomodar. Ya por defecto, esa hoja que se ve ahí es de 50 centímetros de ancho, pero igual se puede modificar, se puede hacer 70, de 1 metro, dependiendo el plotter que tengan. En este caso, pues yo ya lo tengo aquí de 50. Y tiene que estar en modo espejo, acuérdense, es decir, las letras no se deben de leer. Para hacer esto es muy sencillo, con estos botones ya le vamos a decir si lo queremos en modo espejo, si lo queremos agrandar. Aquí yo tengo, por ejemplo, el tamaño del diseño. Aquí yo todavía lo puedo ajustar un poquito. Yo generalmente le dejo esta pestaña para darle algo de margen y algo de espacio al plotter y no me corte hasta las orillas, ¿no? Entonces por eso lo dejo como que ahí. Acá les voy a pasar como que unos tips más o menos ahí rapidillos de lo que hago yo para que el plotter me corte bien o de la mejor forma posible. Primero, antes que todo, me viajo a esta herramienta que está aquí y en pestaña de sobrecorte yo le pongo la palomita, generalmente no la trae, yo se la pongo y le pongo que me dé a 0.254 centímetros, que es algo muy chiquito. Es para que cuando termine un corte desde el punto de inicio y el punto de final se sobrepase tantitito, ¿vale? Y eso me ayuda a que me cierre un poquito mejor los cortes, que no me queden huecos abiertos. Y aquí también tengo seleccionada esta opción que dice optimizar orden de corte, igual lo tengo a 25.400, aquí le pongo optimizar. Y de esta ventana eso es todo. La otra ventana que me abrió, acá también le hago un pequeño ajuste, selecciono el plotter de aquí, le doy doble clic y aquí
aquí me viajo a la última, que es donde está la navajita, y me aseguro que esté aquí en la calidad de curva y que esté en alta, ¿vale? Ahí baja, mediana, todo, alta, que esté en alta. Esto lo único que va a hacer que el corte sea un poquito más fino en cuanto a curvas. En caso de que el diseño tenga muchas curvas, le voy a decir que aceptar. Esos son los dos ajustes que hago. Antes de pedirle que lo envíe, vamos a hablar un poquito de los preparativos que hago allá en el plotter, así que continuamos para allá. Como pudieron ver, el software que estoy utilizando al momento de mandar a cortar es un plotter que tiene para hacer otro tipo de trabajos más detallados o más complicados. Es cosa de irle picando ahí los botones para que te ayude a cerrar bien. Ahí vas a encontrar las opciones para que te ayude a cerrar mejor, para que te defina bien las letras, y más cuando son letras muy pequeñas o diseños muy finitos. No suelo meterme en complicación con los diseños, no suelo utilizar diseños muy complicados porque me gusta mantenerlo práctico, me gusta mantenerlo sencillo. Más sin embargo, he conocido otros talleres, otros lugares donde hacen unos trabajos muy elaborados, con letras muy finitas, así chiquititas, y aparte el plotter lo tienen trabajando a toda velocidad y logran un buen acabado y logran que les cierre bien las letras, que se las defina y todo eso. Entonces todavía al software se le pueden ajustar algunas otras variantes, se le pueden hacer algunos cambios y podemos optimizarlo todavía que nos trabaje un poquito mejor. Yo ahorita solamente les enseñé los poquitos ajustes que le hago, que para mí me funcionan bastante bien, y con esos yo estoy satisfecho más que suficiente. Ya los dejo guardados por defecto, es decir, cuando nosotros traemos un diseño, lo abrimos ahí, ya están guardados por defecto las opciones que escogí y ya sabemos que va a funcionar bastante bien. También solemos tener diseños que se repiten constantemente, entonces el software, una vez que lo mandas, te da la opción de guardar, y para otra que lo abres ya se guardó toda la configuración, ya nada más le dices enviar y ya lo manda a cortar sin ningún problema. Ya una vez haciendo este pequeño paréntesis, vamos a continuar con los ajustes que hago ahí en el plotter, ¿va? Continuamos. Acá les voy a comentar que uno de los problemas que yo llegué a tener cuando recién comencé a trabajar con el plotter, y que era inexperto, porque este asunto de utilizar el plotter y hacer este tipo de trabajos que estamos haciendo hoy, lo había llegado a ver que lo trabajaban y todo, pero yo personalmente nunca lo había hecho. Y ahorita lo que les voy a compartir es algo de lo que con el tiempo aprendí, y tal vez tú que estás pensando en comprarte un plotter o comenzar con tu negocio de rotulación y todo eso, pues te llegue a servir de algo, ¿vale? A este plotter yo seguido le doy mantenimiento, es decir, le limpio sus llantitas, le doy su aceitadita, con un goterito le pongo aceitito en ciertas zonas para que se deslicen bien los carritos. Y este asunto de la navaja, de estas navajitas que son estas que están aquí adentro, en este caso este plotter pues se tiene que apretar esta parte de aquí, y una vez que la apretas así ya le sacas la navaja. Así son las navajas como redondas de la parte de atrás. Aquí tiene un hoyito, ya se mete ahí en ese hoyito, tiene como una especie de imán que es la que no permite que salga. Las navajas hay de diferentes angulaturas. La más común es la de 45 grados y la de 35 grados. ¿Qué son los grados? Pues es esa bajadita que tiene aquí. Si se logra ver, es una bajadita que está ahí. Yo utilizo generalmente la de 45 grados, que es como la más estándar. Dependiendo del trabajo que tú vayas a hacer, es la navaja que tienes que insertar. Yo en este caso les voy a comentar que yo siempre trabajé con navajas de 45 grados, pero una vez cuando se me dañó la navaja y me las terminé, fui a comprar, y donde me surtí ya no había navajas de 45 grados, ya nada más había navajas de 35 grados, y yo nunca las había utilizado, pero tenía un trabajo ya en puerta y dije pues ni modo, las compré y las trabajé y no noté mucha diferencia, ¿vale? O sea, sí era un poquito diferente, pero no mucha diferencia. Realmente de 45 a 35 grados, al menos en el tipo de trabajos que yo hago, no noté mucha diferencia. Aquí en el tema de las navajas les voy a comentar que hay diferentes marcas que te venden estas navajas. Hay marcas chinas y hay marcas conocidas, como este caso yo estoy utilizando estas que son Roland. Generalmente las de 45 grados traen el plastiquito este rojo, y las Roland de 35 grados traen el plastiquito este en azul. Es como un diferenciador, al menos de lo que yo he visto. Estas navajitas Roland están más o menos caritas, es decir, a mí me costaron como 145 pesos cada una, ahora que las compré, pesos mexicanos. Estamos hablando que serían como unos $7 más o menos cada una de estas navajitas. Hace un tiempo atrás compré unas navajas chinas que me salieron muy baratas, o sea, me venían como un paquete como de 5, como por 200 pesos, 250 pesos. Sí estaban muy baratas, pero sí me di cuenta que se desgastaban más rápido el filo. Ahí te vas dando cuenta porque ya no quiere cortar. Entonces esas navajas ya a la larga ya no fue conveniente porque se acabaron muy rápido. Eso que ven ahí es la navaja que está saliendo, ¿ven? Y más o menos eso es lo que se le tiene que dar de salida, que se asome un poquitito pero que no se asome tanto. Para eso pues es muy sencillo, solamente le tienes que dar vuelta a esta pieza de aquí y ya esta pieza te la
va subiendo, te la va bajando, es como un tornillo. Le das vuelta para acá y baja, le das vuelta para acá y sube. Más o menos a esa altura es como la tengo yo. Y bueno, esto ya es muy sencillo, ya nada más se coloca aquí y se le aprieta aquí. Para que ya lo sujete, ya lo deje trabajar a gusto. Como pueden ver, yo tengo a una velocidad de 120 mms. La velocidad la vareo dependiendo la chamba que vaya a hacer. Como por ejemplo ahorita que vamos a hacer las zetas chiquitas y todo eso, le voy a bajar la velocidad. Si es algo como unas letras más grandes, un sólido, entonces le subo la velocidad. La velocidad es qué tan rápido viaja la navaja y qué tan rápido se va a aventar la chamba. Y la fuerza ahorita la tengo a 170 grados. Entonces la fuerza es con lo que presiona y la velocidad es como se mueve. Esto se maneja de aquí, le pones aquí en manual, ya mueves el carrito para allá o para acá, para arriba o para abajo, que es para donde vas a poner el punto de inicio. Ahorita lo voy a configurar como si fuera la primera vez que lo estamos usando, porque les quiero enseñar lo que generalmente hago. Lo que hago es levantar los aparatos que vieron acá. Estos tienen unos clamps, pueden ver aquí, clamp. Si yo levanto los clamps, lo que hacen es que me permiten mover el vinil hacia atrás o hacia adelante. Yo generalmente siempre jalo el vinil porque como está apretadito el rollo, le cuesta trabajito irlo jalando y entonces eso puede hacer que no nos corte bien. Entonces lo que hago es jalarlo, sacarle un medio metro más o menos y luego ya lo regreso. Ahora lo que hago es centrarlo aquí. Generalmente lo posiciono por aquí por el número 10.5 y lo pego aquí para saber que está totalmente recto. Utilizo la regla de abajo y ya le hago clamp aquí. Ahora hay que llevar la navaja al punto de inicio, es decir aquí, porque queremos que de aquí empiece a cortar hacia allá. Pues vamos a utilizar los controles. Le vamos a poner manual y simplemente lo que vamos a hacer es tratar de ubicar la navaja ahí, en el punto de inicio. Ahí le voy a decir origen. Ya lo que lo tenemos ahí en el punto de inicio, aquí le damos en el botón de origen a 70 de velocidad por una fuerza de 150 y le vamos a pedir que nos haga una prueba y vamos a ver cómo se comporta el vinil, si se tuerce, si camina parejito. Es lo primero que me fijo. Entonces le hago una prueba. ¿Pueden ver cómo se está ondulando? Esa ondulación no es buena, no es una ondulación normal. Significa que posiblemente tiene mucha presión. Entonces lo que voy a hacer es volverlo al punto de origen, pero aquí en configuración le voy a poner origen. Le voy a sacar presión, la voy a bajar como al 120, por ejemplo. Poner origen y le voy a decir que haga otra prueba y voy a volver a ver cómo se comporta el vinil. Todavía siento que lo deformó un poco. Eso que se levanta, esa como ondulación que hace, me llega a hacer a veces que no me empate bien donde inicia, donde cierra, pese a la configuración que le hice allá en la computadora. Por eso mismo lo que voy a hacer es bajarle todavía más presión. Ahora la vamos a poner a 90 y le vamos a decir que haga una prueba. Ya es mucho menos la ondulación que tengo aquí. Esto que estamos haciendo ahorita son pruebas para ver que corte bien y que no se nos vaya a deformar el vinil, que no nos vaya a cometer un error y vamos a estar desperdiciando vinil. Voy a mandar a hacer otra prueba y ver cómo se comporta el vinil. No me lo deforma para nada. Ahora lo que voy a hacer es volver a mandar a hacer otra prueba, pero ahora voy a traer un depilador y voy a depilar lo que cortó para ver que lo esté haciendo bien, que sí sea la suficiente fuerza de la navaja y si me la esté cortando bien y todo. Vamos a hacer la prueba. Y vamos a traer el depilador y vamos a ver si sí sale con facilidad. Y lo que vamos a hacer pues es meterle el depilador y ver si se arranca con facilidad. En este caso lo perdí, así que voy a mandar a cortar otro. Y vamos a tratar de depilarlo. Se tiene que depilar más o menos fácil. Yo utilizo este ganchito como depilador. Pues voy a buscar aquí donde corto. Ya le meto el ganchito para ver qué tanto trabajo cuesta. Y una parte del centro debe de quedar. En este caso pueden ver cómo no se está arrancando con facilidad. Vamos a subirle un poquito la presión. Vamos a subirla unos 20 y mandamos a hacer una prueba. Vamos a depilar. Pudieron ver la diferencia de cómo este se depiló más fácil y no nos enchocó tanto el vinil. Vamos a mandar a hacer otra prueba. Y se debería de depilar igual, fácil como depilamos la de hace ratito. Ahora sentí que como que el último como que se jaló tantito. Entonces le voy a subir otro poquito. Le voy a subir a 100 gramos y voy a hacer la prueba. Y vamos a ver qué tal depila. Pareciera que ahí va a funcionar. Voy a hacer ya la última prueba porque se me olvidó fijarme si me estaba distorsionando mucho el vinil. Entonces ahí le vamos a hacer ya la última prueba.
Me gustó, no se enchuecó, no vi que ondulara. Bueno, vamos a hacer el último depilado. Lo arrancó perfecto, cerró bien todas las esquinas, todos los cortes, no hubo problema. Hemos encontrado la configuración perfecta para mandar a cortar ya con el plotter. Ya no le vamos a mover nada. Esta configuración ya se va a quedar para hacer las chambas de aquí hacia adelante, es decir, 100 gramos de fuerza. Ya una vez hecho eso, vamos a llevar nuestro carrito a punto de inicio. Vamos a evitar ya todo lo que es esos pedacitos que se cortaron. Ahí le vamos a poner origen y ya nos vamos a viajar a la computadora y le vamos a dar en enviar. Ya aquí solamente lo único que tenemos que hacer es darle en el botón de enviar y ya se va a comunicar con el plotter y ya va a comenzar a hacernos el corte. A este punto ya no deberíamos de tener problemas porque ya hicimos todas estas pruebas que están aquí para encontrar que corte bien, que se depile fácil. Ahí lo tenemos a 60 de velocidad, que es una velocidad más o menos lenta. Ahora lo que hago es trazar una raya, es ubicar más o menos donde terminó el vinil y trazar una raya. Y ya con unas tijeras voy a cortar. Y ya corto ahí. También le voy a cortar ahorita este pedazo de acá abajo. Y ya lo vamos a llevar allá a depilar. Son como 3 factores los que vamos a considerar. Número 1, que no sea tanta presión como para que al momento de bajar nos empiece a distorsionar el vinil. Y ya se distorsiona, se mueve y ya no nos hace bien el corte. Número 2, que tanto le dejamos salida la punta a la navaja. Eso también tiene que ver. Ya una vez que vimos nosotros qué distancia la dejamos salida a la navaja, cuando vayamos a hacer cambio de navaja, antes de quitarla, necesitamos ver cuánto le dejamos y asegurarnos que cuando pongamos la navaja nueva sea la misma distancia para no tener que volver a hacer toda esa configuración. De lo contrario, siempre que hagamos un cambio de navaja vamos a tener que estar haciendo las pruebas que hicimos el día de hoy. Y número 3, el factor 3 es que sí se depile bien. Hay que hacerle las pruebas de depilado para asegurarnos que se depila fácil, que no se atora ni nada por ahí y podemos seguir con los procesos. Ahora lo vamos a llevar allá a la zona de depilado y vamos a hablar un poquito con respecto al vinil textil. Este que tengo yo en la mano se le conoce como vinil textil. Hay otros viniles que son de sticker, para rótulos, diferentes tipos de viniles. En este caso yo este que estoy utilizando es un vinil textil. Dentro de los viniles textiles hay muchos tipos de viniles. Está el vinil flock, el vinil holográfico, el vinil diamantina y este que tengo yo son los viniles básicos. Dentro de los viniles regulares hay 2 clases de viniles que son los más comunes, que vienen siendo este que es el básico y otro que se le conoce como vinil de detalle. El vinil de detalle es más específico para cuando vas a cortar letras pequeñas o diseños que tienen lineaturas muy pequeñas, muchos detallitos, tienen un pegamento entre lo que es el vinil y el respaldo. Esta zona brillosa que está acá es el respaldo y esta zona opaca es en sí el vinil. Entre el vinil y el respaldo, el vinil de detalle trae un pegamento muy fuerte, el cual hace que le cueste trabajo irlo despegando, pero ese es con el afán de que el diseño se quede, cuando son letras pequeñas y eso se quede en el respaldo, porque ahorita que lo vamos a depilar, si ustedes recuerdan, acá hicimos unas setas muy delgaditas y si no tenemos cuidado, al ser un vinil básico, al irlo jalando nos podemos traer ese detalle. Entonces hay que tener cuidado. No sé si voy a poder rescatar esas 2 setas, lo voy a intentar. Si las rescato las estampo, si no, pues las mando a volar y ya. Pero segurísimo, si hubiera utilizado un vinil de detalle que trae ese pegamento, hubiera sido más probable que sí pueda recuperar las setas pequeñas que pusimos aquí y aquí. Ahora lo que vamos a hacer es con la puntita esta, yo lo que hago es clavarla por aquí y ya levantarlo y ya irlo jalando. Pueden ver como aquí se desprendió fácil. Entonces ahora nos lo vamos a ir trayendo con cuidado hasta que encontremos el diseño. Pueden ver ahí como ya va saliendo el diseño y aquí ya nada más lo que vamos a hacer es irlo siguiendo, irlo tratando de despegar. Otro tema importante es que te memorices el diseño para que no vayas a arrancar partes que no tienes que arrancar, que se tienen que quedar en el diseño, o para que no vayas a dejar partes por ahí que no deberían de estar. Si no te puedes memorizar el diseño, pues te recomiendo que lo imprimas en una hoja y lo tengas por aquí a la mano donde lo puedas estar comparando para ver que no estás perdiendo zonas del diseño. En este caso pues yo lo voy a intentar así, ¿va?
También yo tengo lo que es un bisturí y en algunos puntos a veces, aunque le hayamos hecho la configuración allá en la computadora, no llegan a cerrar bien las letras y con este pues ya le vamos navajeando y ya las vamos componiendo o le vamos quitando algunos sobrantes. Por ejemplo, aquí pueden ver que este es como un sobrante, entonces lo que hago es con la navajita, pum, ya nada más enderezarlos y arrancarlos y quitarlos para que no se vean feo. Aquí en las letras es donde vamos a tener cuidado, aquí en las letras, para no arrancar una letra y no llevarnos una letra que sí debería de ir. Ahora vamos a depilar estas con más cuidado. ¿Ven eso? Pudimos rescatar bien las setas pequeñas, quedaron bien, afortunadamente. Lo más delicado era el detalle que traía aquí adentro de la espada, pero afortunadamente salió bien. Recordemos que ya en el programa de Photoshop, cuando estuvimos montando esto, le borramos esta rosa o esta flor que salía aquí. Se la borramos porque iba a quedar muy pequeña y muy probablemente esa sí no iba a salir. Y le borramos unos puntitos que tenía por acá y unos detalles, porque al hacerla chiquita iba a costar mucho trabajo. Por eso lo hicimos, si no, se hubiera visto feo y lo hubiéramos tenido que mochar con el bisturí. Se ven muy bien los detalles. Aquí estos puntitos que salieron aquí y todo. Vamos a echarle una recortadita y vamos a revisar a ver qué tal nos quedó, ¿vale? Continuamos. Ya lo tenemos todo separado. Antes de llevarlo a la planchita vamos a echarles un ojito. Cómo se ve ya cortado. Pequeño acercamiento. Así es como quedó la seta grande. Quedó bien. Así es como quedó. Yo me imagino que es como una águila. Y las letras de Zelda, las letras quedaron bastante bien. Y las setas pequeñas, que eran las complicadas, hasta cierto punto complicado. Creo que lo más complicado eran los circulitos estos que estaban aquí adentro, que se pudieron llegar a complicar. Pero en general pues se ve bien, quedó bien el diseño, me gusta. Así que pues vamos a llevarlo a la plancha y vamos a estamparlo. Aquí en este punto yo creo que es muy conveniente resaltar que fue muy importante que al momento de que creamos nuestro molde, nuestro diseño, lo acomodamos allá en el programa de Photoshop, limpiamos y eliminamos algunas partes que sabíamos que tal vez iban a costar mucho trabajo en salir, y más sabiendo que no estamos utilizando un vinil de detalle, sino que estamos utilizando un vinil básico, corrimos como ese riesgo de que tal vez algunas letras o las partes delicadas de las setas con la espada pequeñas no salieran y tuviéramos que desechar esa parte del diseño. Afortunadamente salió bien. Entonces el primer punto a resaltar es que le dimos una limpiadita allá en el programa de Photoshop. Y número 2, al momento de depilar, ahorita que es lo que acabamos de hacer, lo hicimos con cuidado para no arrancar zonas que no queríamos. Le dimos una última limpiada con el bisturí. El bisturí y el ganchito son herramientas que nos sirven para ese tipo de detalles, ajustarlos, trabajarlos con más calma. Por último nos vamos a ir a la plancha a estampar las playeras, porque también ahí hay unos datos que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, aquí tengo ya la playera de mujer y la playera de hombre. A ambas playeras les voy a poner la seta pequeña en la parte de atrás. En la parte de enfrente cada una lleva su propio estampado. Por ejemplo, este lo voy a poner en la de mujer y la seta la voy a poner en la de hombre, que es la que está abajo. Estas playeras son 100% algodón, chifón peinado se conocen, y estamos esperando que encaje muy bien el diseño ahí. Así que vamos a plancharlas. Vamos a comenzar con la de mujer. Y ahí nos vamos a encargar de centrarla y vamos a planchar. La plancha la tengo a 165 grados por 15 segundos y tiene una presión ligera. Vamos a pasarla ya para que enfríe y vamos a traer la de hombre. Yo previamente le di una planchada a las camisetas para que quitara arrugas, y también ya le pasamos un Durex para quitar pelucitas y ese tipo de cosas que pudieran llegar a afectar. Aquí vamos a colocar la seta y ya una vez posicionado volvemos a planchar. Vamos a voltear y de una vez vamos a estampar la espalda. Y ahí le vamos a colocar una de las setas. Misma temperatura, mismo tiempo. Es importante esperar a que enfríe. Generalmente cuando tenemos más zonas redondeadas es un poquito más fácil retirar el vinil, pero aquí sí vamos a tener cuidado porque tenemos muchos picos. Entonces vamos a ir jalando con cuidado. Se ve muy bien.
Vamos a voltearla y vamos a retirar el de la espalda. Este, como está todavía más pequeño y más finito, todavía le vamos a poner un poquito más de cuidado. Listo, vamos a retirar este. Igual en este caso vamos a tener cuidado con las letras de que no nos las vayamos a arrancar, entonces lo vamos a retirar con cuidado. Y listo, vamos a voltearlo y vamos a retirar la parte de atrás. Perfecto, ahora sí vamos a llevarlo a la plancha y vamos a darle un segundo planchado para reforzarlo. Misma temperatura, misma presión, mismo de todo. A ver, vamos a echarles un ojito, vean nada más esa chulada, amigos. Vean nada más, qué belleza. Bastante nice. Vamos a ver la de Caballero. ¿Cómo quedó? Vean eso. Ay, 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 qué chulada. Vean nada más, qué chulada. Quedó bastante bien. Vamos a echarle un ojito cómo quedaron las espaldas. Quedaron bastante bien, amigos. Aquí ya con el dedito les damos así una pasadita para asegurarnos de que no se hayan levantado las esquinitas. Es muy probable que al ser vinil, con el paso del tiempo y de las lavadas, las esquinitas se vayan levantando. Pero lo que hacemos al darle las segundas planchadas, pues es que les dure más. De todos modos, aunque se levanten las puntitas con el tiempo, no va a pasar nada. El vinil no se va a caer. Solamente pues ese detallito. Pero por eso desde ahorita nos aseguramos de no dejar esquinitas levantadas, que todas las puntitas queden bien pegadas. En caso de que ustedes detecten que una esquinita les quedó levantada, pues lo llevan a la plancha y le dan otra planchadita, no pasa nada. Del 1, amigos, del 1. Vamos a echarles ahí un ojito, vean, el blanco me encanta, se ve muy bien, se ve muy blanco y la verdad es que quedó bastante nice todo el diseño y el estampado. Genial, nos quedaron geniales, amigos. Los puntos que vamos a resaltar en este proceso, que fue el proceso de estampado, son los siguientes. Número 1, debes de saber que si vas a comenzar con este tema de hacer corte de vinil, con el plotter, comenzar a hacer este tipo de trabajos, hay que gastar material para hacer pruebas. Pues hay que hacer pruebas de temperatura, es decir, cuánta temperatura colocas, pruebas de presión, cuánto tiempo le vas a dar de planchado, porque dependiendo la marca del vinil o la calidad del vinil, es el tiempo que le vas a dar o la temperatura. Va a depender del vinil. Generalmente se utiliza un recomendado estándar, es decir, 200 grados, 5 segundos, presión media, porque realmente el fabricante como tal tiene sus recomendaciones, pero el fabricante hizo las pruebas con las máquinas que ellos hacen pruebas. No son las mismas máquinas que tienes tú en tu taller a las máquinas con las que ellos hicieron las pruebas. Ellos te mandan un sugerido, pero no por eso significa que ese sugerido sea como que la regla, el que tienes que utilizar. Entonces, vas a gastar algo de material en lo que encuentras la presión y la temperatura ideal que te funcione a ti y a tus estampados. Ese es el número 1. Número 2, al momento de retirar lo hicimos con cuidado, principalmente porque teníamos puntitos muy finos, teníamos letras pequeñas, teníamos muchas puntas. Los diseños que tienen muchas puntas son un poquito más delicados que los diseños que tienen curvatura. Esperamos a que se enfriara bien el vinil y nos dimos el tiempo. Y número 3 fue que le dimos un segundo planchado. Este segundo planchado ayuda a reforzar que se peguen bien las puntitas, que se derrita mejor el pegamento que trae el vinil, porque obviamente el vinil trae un pegamento que es lo que se va a adherir a la prenda. Al darle un segundo planchado estamos asegurando de que se derrita bien ese pegamento y se adhiere bien a la prenda, lo cual nos va a permitir que la prenda tenga mayor tiempo de vida. Entonces esos fueron los 3 puntos a resaltar, y una vez tocados estos 3 puntos continuamos, amigos. Ha llegado el momento de hablar un poco más en cuestiones de si es negocio, si es rentable tener un plotter de corte o dedicarse a este tipo de trabajos. Les voy a dar mi experiencia a lo que es en este taller, es a lo que me dedico. Porque como les comenté al principio del video, yo conozco negocios que se dedican a la rotulación y ellos utilizan plotter más grandes, pero ellos hacen rotulación sobre vidrio, sobre puertas, sobre metal, sobre madera, sticker para carros, hacen unos rótulos muy grandes, los cortan con esos plotter, hacen rótulos muy pequeños, y hasta donde sé, pues nunca he escuchado a alguien que se queje que no sea un negocio rentable. Honestamente, nosotros desde que adquirimos ese plotter de corte nos ha dado un muy buen rendimiento, aunque consideramos que el uso que le estamos dando pues es muy
mínimo porque solo estampamos sobre playeras. En este caso hice 2 playeras y es más rentable hacerlo con el plotter de corte y con el vinil que si lo hubiese querido hacer con serigrafía, tener que hacer el marco y hacer todo ese proceso. En este taller le damos un uso simplemente textil. Alguna vez llegué a hacer sticker. Cuando compré el plotter venía con viniles para sticker, entonces estuve haciendo pruebas ahí, en lo que aprendí todo eso hice algunos stickers. Estoy pensando hacer unos stickers para mi camioneta porque todavía me sobró algo de vinil autoadhesivo, así que le quiero hacer unos loguitos, un diseñito ahí, estampárselo, a ver si más adelante les hago ese video. Regresando al tema, honestamente yo considero que sí es un negocio rentable y si tú estás pensando en invertir, sí te lo recomendaría como tal, porque solamente utilizamos 3 equipos que son como que los más fuertes para poder comenzar con este negocio. Número 1, la computadora, obviamente la computadora con el software de edición y con el software para mandar a hacer el corte. Número 2, obviamente el plotter. Si no vas a estampar sobre textil, si vas a hacer stickers, rótulos y ese tipo de cosas, no ocupas la plancha, que sería el equipo número 3. En mi caso, como hago textil y ocupa calor, sería la plancha. Con esos 3 equipos yo ya tengo un negocio, ya puedo hacer estampados sobre sudaderas, sobre pantalones, sobre playeras. Hay algunas limitantes, o sea, es como los pros, y ahora les voy a hablar un poquito como de los contras. Un poquito de los contras es que no podemos hacer cierto tipo de diseño, no podemos hacer diseños con medios tonos, con lineaturas así de plano muy delgaditas. El vinil es muy acartonado, bueno, al menos en mi caso el vinil textil es muy acartonado, o sea, tiene mucha textura, no es un estampado como en este caso esta serigrafía, que a pesar de que son tintas plastisol, no tanto tacto como el vinil que sí tiene tacto. Y en cuestión de durabilidad, pues obviamente una playera serigrafiada o sublimada es más probable que te dure más que una playera estampada con vinil. En este punto yo tengo prendas que las hice con vinil hace un montón de tiempo y todavía están bastante bien, o sea, se habrán levantado acaso los piquitos, las puntitas, pero las prendas se siguen viendo bien y se sienten bien. Por ejemplo, esta gorra que tengo acá, este que está aquí, está cortado con ese plotter, es un vinil cortado con ese plotter y estampado ahí en la plancha de gorras, y yo con esta gorra tengo muchísimo tiempo y el vinil sigue muy bien ahí. Entonces sí es un negocio rentable, sí lo recomiendo. Si hay personas que me van a preguntar qué recomiendo más, la sublimación, la serigrafía, el transfer, etcétera, bueno, hablando por separado, todos los negocios son buenos porque yo he probado la sublimación, he vendido mucha sublimación y es un negocio rentable. He hecho la serigrafía, es un negocio rentable. El plotter y la rotulación para lo que yo lo uso, que es textil, es rentable también. Por separado, si lo ponemos en orden, yo creo que el plotter de corte es la inversión más práctica, porque si no vas a estampar sobre textil, si solamente vas a estampar sobre vasos, sobre vidrios, sobre este tipo de cosas, pues no ocupas la plancha de calor, solo ocupas la computadora y el plotter y los viniles, los materiales, se acabó. En la sublimación, pues ocupas la impresora, la computadora y la plancha, o las diferentes planchas. Si vas a estampar sobre gorras, sobre tazas, sobre vasos, ocupas diferentes planchas, un poquito más de equipo, o solamente sobre playera, pues una simple plancha. Entonces creo que en ese sentido el plotter lleva un poquito de ventaja, al menos en esos otros negocios. La serigrafía, pues ya vieron que es un poquito más maquinaria y dependiendo qué tipo de serigrafía. En conclusión, sí recomiendo el plotter de corte, sí lo recomiendo, sí es un buen negocio, al menos en mi caso. En este caso, para las playeras que hicimos, como era una playera, está bastante bien. Te llegan a traer un diseño, un logo, que quiero unas letras aquí, unos números para como tipo playeras de fútbol o algo así, perfecto, los mandas a plotear, a cortar, se acabó el problema. Entonces, sí lo recomiendo, es un buen negocio. En la experiencia que tengo yo en este taller, es muy rentable, muy satisfactorio tenerlo, que sigue dando rendimiento. Tengo como unos entre 8 y 9 años tengo con el plotter, no me ha fallado, no le he tenido que meter más allá que las navajas que les enseñé al principio, de ahí en fuera no le he tenido que meter ninguna otra cosa. Entonces hasta el momento ha sido muy rentable y le he hecho muchos trabajos. Y bueno amigos, ahora sí ya me estoy despidiendo, espero esta información te haya gustado, este video te haya gustado. No se te olvide dejarme un comentario ahí qué te pareció, si tú te dedicas a este negocio, pues déjame ahí un comentario, tu experiencia con este tipo de negocio. Si te ha gustado el video, ponle una manita arriba, no olvides suscribirte si aún no estás suscrito al canal, y también muy importante, activa la campanita para que no te pierdas mis otros videos. Y sin más me despido, pero no sin antes mencionarles y recordarles que los quiero mucho. Les mando mucha buena vibra, mucha paz y nos vemos luego, amigos. ¡Paz!